Capítulo 16. Yesod. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Deuteronomio 23:1. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Levítico 15:18. Así apartaréis de sus impurezas, fornicación, a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, derramar el semen, por haber contaminado mi tabernáculo, órganos sexuales, que está entre ellos. Levítico 15:31. Yesod es el cuerpo vital o etérico. Yesod es el fundamento del tercer logos, centro donde gravita la fuerza sexual del tercer logos. Las fuerzas sexuales, el fondo vivo dentro de nuestra fisiología, gravita en Yesod. Ahí está el Espíritu Santo. Conviene aclarar que si consideramos a Yesod como fundamento, es claro que se encuentra en los órganos sexuales, el cuerpo vital, o sea, el asiento de las actividades biológicas, físicas, químicas, ya es otra cosa, que en alguna forma está influenciado por Yesod. Pero en todo caso, Yesod son los órganos sexuales. Los perfumes y las sandalias son el símbolo de Yesod. El secreto de todos los secretos está en la misteriosa piedra Shema Hamphorasé de los hebreos. Esa es la piedra filosofal de los alquimistas. Ese es el sexo, esa es la magia sexual, el amor. Bendito sea el amor. La Biblia nos cuenta que cuando Jacob despertó de su sueño, consagró la piedra, la ungió con aceite y la bendijo. Realmente desde ese momento Jacob comenzó a practicar magia sexual. Más tarde encarnó a su maestro interno, su real ser. Jacob es el ángel Israel. Los sabios antiguos adoraban al sol bajo la simbólica forma de una piedra negra. Esa es la piedra Heliogábala. La piedra filosofal es el fundamento de la ciencia, de la filosofía y de la religión. La piedra filosofal es cuadrada como la Jerusalén celestial de San Juan. Sobre una de sus fases está el nombre de Adán, sobre la otra el de Eva, y después los de Azoe e Inri sobre los otros dos lados. La piedra filosofal es muy sagrada. Los maestros son hijos de las piedras. Los misterios del sexo encierran la clave de todo poder. Todo lo que viene a la vida es hijo del sexo. Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Nadie puede encarnar al Cristo interno sin haber edificado el templo sobre la piedra viva, el sexo. Debemos levantar las 7 columnas del templo de la sabiduría. En cada una de las 7 columnas del templo está escrito en caracteres de fuego la palabra INRI, Igni Natura Renovatur
íntegra. Y Jesús envió a Pedro, cuyo evangelio es el sexo, y a Juan, cuyo evangelio es el verbo, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Lucas 22:7. El nombre secreto de Pedro es Patar, con sus 3 consonantes que en alto esoterismo son radicales: P, T, R. La P viene a recordarnos al Padre que está en secreto, al anciano de los días de la cábala hebraica, a los padres de los dioses, a nuestros padres o pitaras. La T o Tau es la letra cruz famosa en la sexo yoga. Es el hermafrodita divino, el hombre y la mujer unidos sexualmente durante el acto. La R es la letra vital en el INRI. Es el fuego sagrado y terriblemente divino, el Ra egipcio. Pedro, el discípulo de Jesús el Cristo, es el Aladino, el intérprete maravilloso autorizado para alzar la piedra que cierra el santuario de los grandes misterios. Es imposible correr la piedra, levantarla, si antes no le hemos dado forma cúbica a base de cincel y martillo. Pedro, Patar, el iluminador, es el maestro de la magia sexual, el maestro bondadoso que nos aguarda siempre a la entrada del terrible camino. Pedro muere crucificado en una cruz invertida, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, como invitándonos a bajar a la 9ª esfera para trabajar con el agua y el fuego, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica iniciación blanca comienza por allí. La doctrina de Pedro es la doctrina del sexo, la ciencia del Maituna entre los orientales, la magia sexual, la piedra viva, la peña, la roca es el sexo sobre el cual debemos levantar el templo interior para el Cristo íntimo, nuestro Señor. Dijo Pedro: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, ella es preciosa. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Primera epístola de Pedro 2, 6-8. Jesús el Cristo dijo: A todo el que me oye y cumple lo que digo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, el sexo. Y cayó lluvia, y vinieron riadas y vientos, y la casa no cedió porque estaba cimentada sobre piedra, el sexo. Y al que me oye y no me cumple, lo compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Teorías de todo tipo, prácticas de toda especie, con exclusión total del maituna o magia sexual. Y vinieron lluvias y vientos y riadas, y la casa cedió con gran ruina, cayendo al abismo. Mateo 7, 24-27. En el mundo, millones de personas edifican sobre la arena y odian la magia sexual. No quieren edificar sobre la roca, sobre la piedra. Edifican sobre la arena de sus teorías, escuelas, etc. Y creen que van muy bien. Esas pobres gentes son equivocadas, sinceras y de muy buenas intenciones.
pero caerán al abismo. Sin la doctrina de Pedro resulta imposible el nacimiento segundo. Nosotros los gnósticos estudiamos la doctrina de Pedro. Los infrasexuales y los degenerados odian mortalmente la doctrina de Pedro. Muchos son los equivocados sinceros que creen que pueden autorrealizarse excluyendo al sexo. Muchos son los que hablan contra el sexo, los que insultan el sexo, los que escupen su baba difamatoria en el santuario sagrado del tercer logos. Esos que odian el sexo, esos que dicen que el sexo es grosero, inmundo, animal, bestial, son los insultadores, los que blasfeman contra el Espíritu Santo. Huid de la fornicación, derramar el semen. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6:18. Todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, 31-32 y Marcos 3, 28-29. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10, 26-31. Quien se pronuncia contra la magia sexual, quien escupe su infamia en el santuario del tercer logos, jamás podrá llegar al nacimiento segundo. En el mundo occidental existen muchas gentes que odian mortalmente la magia sexual. Esas personas justifican su odio absurdo con muchos pretextos. Dicen que el Maituna dice que es sólo para los orientales y que nosotros los occidentales no estamos preparados. Afirman tales gentes que con esta enseñanza de sexo yoga lo único que puede resultar es una cosecha de magos negros. Lo interesante de todo esto es que tales personas de tipo reaccionario, conservador, regresivo y retardatario no dicen una sola palabra contra la fornicación, contra el adulterio, contra la prostitución, contra el homosexualismo, masturbación, etcétera, etcétera. Todo esto les parece de lo más normal y no tienen inconveniente alguno en malgastar miserablemente la energía sexual. El sexo en sí mismo debiera ser la función creadora más elevada. Desgraciadamente reina soberana la ignorancia y la humanidad dista mucho de comprender los grandes misterios del sexo. Si estudiamos el libro de los cielos, el zodíaco maravilloso, podemos comprender que la nueva era acuaria está gobernada por el signo zodiacal de Aquarius, el aguador. El símbolo de Aquarius es una mujer con dos cántaros llenos de agua, tratando de mezclar inteligentemente las aguas de los dos cántaros. Ver el arcano 14. Este símbolo viene a recordarnos la alquimia sexual. Si en Piscis el hombre solo fue esclavo del instinto sexual, simbolizado por los dos peces entre las aguas de la vida, en Aquarius el hombre debe aprender a transmutar las fuerzas sexuales. Aquarius está gobernado por Urano, Ur, fuego, Anas, agua, el planeta que gobierna las funciones sexuales. Resulta incongruente y absurdo
que algunos individuos aislados y ciertas escuelas de tipo pseudo-esotérico rechacen el Maituna y sin embargo tengan la pretensión de estar iniciando la nueva era. Urano es sexual 100%, y en la nueva era, gobernada por este planeta, el ser humano debe conocer a fondo los misterios del sexo. Existen multitud de escuelas de magia negra. Muchas de ellas son muy venerables tradiciones que enseñan magia sexual con derrame del semen. Tienen bellísimas teorías que atraen y cautivan, y si el estudiante cae en ese seductor y delicioso engaño, se convierte en mago negro. Esas escuelas negras afirman a los cuatro vientos que son blancas, y por eso es que los ingenuos caen. Además, esas escuelas hablan bellezas del amor, caridad, sabiduría, etcétera, etcétera. Naturalmente, en semejantes circunstancias, el discípulo ingenuo llega a creer con firmeza que dichas instituciones nada tienen de malo y perverso. Recordad, buen discípulo, que el abismo está lleno de equivocados sinceros y de gente de muy buenas intenciones. Rechazar el Maituna significa de hecho pronunciarse contra el signo de Aquarius, gobernado por Urano, rey del sexo. Los ignorantes fornicarios del pseudo-ocultismo reaccionario desconocen totalmente la doctrina secreta del Salvador del mundo, el esoterismo cristiano. La reacción pseudo-esotérica y pseudo-ocultista ignora que los primitivos grupos gnósticos cristianos practicaban el Maituna. La magia sexual se enseñó siempre en todas las antiguas escuelas de misterios occidentales. El Maituna se conoció entre los misterios de los templarios, entre los misterios de los aztecas, mayas, incas, chibchas, zapotecas, araucanos, toltecas, misterios de Eleusis, misterios de Roma, Mitra, Cartago, Tiro, misterios celtas, fenicios, egipcios, druidas, y en todos los grupos cristianos primitivos, tales como el grupo de los esenios, que tenían su convento a orillas del Mar Muerto, y uno de cuyos miembros más exaltado fue Jesús, el divino rabí de Galilea. El Maituna, la magia sexual, es universal. Se conoce en los misterios del norte y del sur, del este y del oeste del mundo, pero la rechazan violentamente los pseudo-ocultistas reaccionarios, fornicarios y regresivos. La piedra fundamental de las auténticas y legítimas escuelas de misterio es el Maituna, el arcano AZF o magia sexual. Fin del capítulo 16.